¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Iniciamos ya nuestra transmisión de este lunes 29 de mayo, y por supuesto estamos iniciando ya esta travesía noticiosa informativa a través de TV Ishimuleu, el canal de los pueblos. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a su programa El Mañanero, un espacio noticioso de análisis informativo sobre la realidad de nuestros pueblos, la realidad de las organizaciones, los movimientos sociales y por supuesto la realidad de Guatemala en general. El día de hoy es lunes 29 de mayo, prácticamente estamos llegando al fin, al cierre de este mes de mayo. Solamente nos quedan 2 días ya de este quinto mes del año, al que pues ya hemos recorrido la gran parte de este mes de mayo. El quinto mes, entramos al sexto mes de mayo, entramos al mes de junio y por supuesto continuaremos con las noticias, con la información y con el análisis. Estamos entrando al mes electoral, por cierto, de hecho, ¿verdad? Estamos entrando ya al mes electoral. Sin duda va a ser un mes muy agitado, muy intenso, ya que se viene el cierre de las campañas electorales. Los partidos políticos sin duda van a poner todos sus esfuerzos, sus cartuchos, todos sus cohetes, todo lo que tengan pendiente lo van a dedicar a estos días que vienen de campaña. Básicamente los próximos 23 días. Ya a partir de este momento vamos a tener una intensa campaña electoral, así que bueno, estamos muy contentos desde este espacio noticioso de poder estar con ustedes nuevamente y acompañarlos con noticias, música, análisis, información de interés. Un paso es decir no más, un paso es dejar lo que ata y que te mata, un paso es abrir la boca, un paso cerrarla también, un paso es lo que provoca. El día de hoy es lunes 29 de mayo del año 2023 y en el calendario sagrado Cholquij nos marca el Huaqui Bats o el 6 Bats. El Bats es el nahual de la continuidad de la vida, es el hilo conductor de la vida y de hecho es el primer nahual, digamos, o la primera energía cargadora dentro del Cholquij. El nahual es el símbolo de la continuidad de la vida, la relación del pasado y el presente, es el hilo del tiempo, el inicio y seguimiento de la vida. Se representa por las venas y arterias de nuestro cuerpo, el cordón umbilical cuando nacemos y con el que nos conectamos con nuestra madre. Representa el primer día del sagrado Cholquij, nahual de las tejedoras. Las personas que nacen en este día están destinadas a ser contadores de los días o ajquij, es la unidad familiar, el matrimonio. Así que pues nahual, el nahual Bats, y el día de hoy Huaqui Bats nos invita por supuesto a reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la continuidad de la vida, sobre lo que estamos haciendo, cómo continuamos nosotros en nuestro esfuerzo por salir adelante en nuestra vida y poder articular esto de una mejor forma. Así que le damos la bienvenida agradeciendo por supuesto a la vida, a Dios, a la creencia que ustedes tengan en su cuerpo, en su mente, agradeciendo por supuesto que nos tienen con vida, que nos tienen con ánimo, que nos tienen en conciencia, que estamos con nuestro cuerpo, que estamos con todo lo que nosotros somos y creemos y lo tenemos acá con nosotros, ¿verdad? Así que agradeciendo por supuesto a la vida que nos tiene acá presentes, ya para iniciar una nueva semana laboral, una semana pues de trabajo, la última semana del mes de mayo y ya entrar al mes de junio, que será el próximo día jueves. Así que vamos iniciando ya con nuestra jornada noticiosa. Hoy estaremos hablando de los 45 años, conmemorando los 45 años de la masacre de Panzós, hablando un poco del Serranazo y por supuesto algunos temas de orden electoral para acompañarlos en este programa de lunes 29 de mayo durante la mañana que ya estamos iniciando con ustedes. Cuando trascienda yo me iré cantando, cuando trascienda yo me iré bailando, cuando trascienda yo me iré cantando, cuando trascienda yo me iré bailando.
Y para ir poniéndonos en contexto, vamos a compartir, por supuesto, en este momento un video relacionado justamente a la masacre de Panzós. Y un videíto relacionado a la masacre de Panzós para que estemos en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenidas y bienvenidos, vamos a ver esto que nos presenta la Fundación Guillermo Torrillo también. A la conmemoración de la masacre de Panzós. Una masacre que le costó la vida a muchos hermanos indígenas campesinos. Una masacre bajo los intereses de los grandes terratenientes de la zona del Polo Chico. Terratenientes que gozaron el apoyo de las autoridades, dígase ejército, dígase alcaldes, dígase gobernadores, dígase ministerio público. Son cómplices de tal masacre. Nos duele como también nos duele una historia de más de 500 años. Aheliru nak kajinawe ciru cara imarkan di Disculman Chakmonshil Selimine 178 Tingkawala in kana Maria Makin da Indish dili kana Alilina Kar Makin Ikaw nak kamaas ka o ciris ko ni nahe Shishkari sako ni auli di kana mama makin ko chikale ban shishkato ribe shelu chitahok na ha jana gesta shna di kalek radikan dahrera di aros radikal ya honesta bin geshbano por shishkare da nak jam jo khuni na ha nasional nah kawa ini na ha ma ana e chare kwa garan chiru tak aran se solera Panzós kok kan nak siya apres pas asa di in Guatemala pijam jogi makna chare chuskere como tok sa in kwan sakali patok na he siya rabi nak jam jo makna chare dos usmak are o kang kashirish como haana ilas tenamit ilas neba kwan kongeli askal chingech kamin te pa usila chiru te kele patom naro nak tishtang aan naro nak tishka khoniru tishka ushere nak Oke, yang ceris. Udak cak mahil wet asih aran solera. Teki behu emak behu cang sa banak sa katola onak jana atanak ing kapean hampe di katot pelom aftarap asa pim lisesh. Tan ciris Tepe kam shal sa Lunes a las 10. Ana awalin mag-em haan rakaan kamot suruha nakserok sirah kahu ciris rakana ciris kacat magana jola ke magakana Dan koki es jam baca abi, yo kira minggile. Entonces, ni
Kamak ni mama kamak re como poni ish sem kuna shubakta mak anak po Islam kamu beling awli es que awli hura kero shishbano heblah asien no nekije shish chatori sa compadre chatori sa ko bang petana chakish da o chiri shay kana khajukwa shish chatori be shish pat khoni kam sa kaben kawut shikshari na sha pat alina ha kana khajukwa pero anak-anak anigesh na kana khajukwa anak sha ko ba peris chabi nak militar chikte ulo khaire sali 29 kana ko lak sali ko sing sa kana kidi bawalan tagi ay tagi ni militar tinjukwa no kana khabaran no kana khabaran parak lista ile ispo bay antong kumali awli tagi makwana ko alkal changunak ship atrich atin maka chani chadikuyen maka. Dejamos de fondo estas imágenes relativas al documental que elaboraran algunas organizaciones sociales en torno a la masacre de Panzós. Vamos a relatar parte de esta historia como parte de este homenaje a la memoria que traemos el día de hoy. Recordemos que TV Ishimuleu, el canal de los pueblos, y también su programación está muy comprometida con el rescate de la memoria histórica para dignificar la memoria colectiva y por supuesto la memoria de los pueblos. El tema de la tierra siempre ha sido quizá el tema más controversial y el tema que sin duda ha ocasionado la mayoría de conflictos en nuestro país. Recordemos que desde la invasión española y el robo de la tierra a manos de los invasores, luego los criollos y toda la sucesión de familias que a lo largo de la historia se han apropiado de la propiedad colectiva de los pueblos y de nuestras tierras, ha sido pues un hurto permanente, y estas tierras concentradas en pocas manos de finqueros fue incluso lo que dio pauta o lo que dio nacimiento a lo que en su momento se llamó la guerra interna o el conflicto armado interno. Ha sido el reclamo por la tierra, el reclamo por el bienestar, el reclamo por una vida mejor, lo que ha llevado a muchas comunidades a tener que enfrentarse a situaciones como las que tuvieron que enfrentar las y los campesinos quechís de Panzós a finales de la década de los 70. Después, uno de los finqueros, Flavio Monzón, y otros terratenientes son los responsables de que en aquel momento, a finales de mayo de 1978, se pidiera la presencia militar para poder estar en el territorio. Es justamente un día como hoy, solo que el 29 de mayo de 1978, que las comunidades campesinas quechís salen a manifestarse para exigir al alcalde de ese momento en Panzós, el señor Walter Overdrick García, el derecho a la tierra que se venía reclamando ya durante más de 15 años. En ese momento habían cerca de 1.500 personas frente a la municipalidad de Panzós y debido a la presencia militar que, como decimos, los finqueros que estaban en el territorio habían pedido la presencia militar. Recordemos que estamos hablando de finales de los años 70, que el conflicto armado está en su etapa más dura, que estamos gobernados por militares y que la presencia militar en todos los territorios es fuerte. Entonces, con la presencia de más de 1.500 personas frente a la municipalidad reclamando y exigiendo su derecho a la tierra, la respuesta del ejército fue violenta. El ejército responde disparando indiscriminadamente contra hombres, mujeres, niñas y niños, cometiendo la masacre de alrededor de 100 personas. Imagínense, una masacre a fuego terrible, ¿verdad? Y bueno, casi cerca de 100 personas fueron asesinadas a sangre fría aquel 29 de mayo de 1978. Una de las personas, digamos, que se recuerda dentro de este contexto y al que se le tiene mucho cariño, por supuesto, es a Adelina Caal Maquín, más conocida como Mamá Maquín,
quien ejercía un importante liderazgo frente al pueblo quechí y por supuesto con las mujeres de aquel entonces. Lamentablemente, a 43 años de la masacre de Panzós, los responsables directos aún siguen libres e impunes, y la situación que se vivía en aquel momento de reclamo de tierras continúa vigente, ¿verdad? En aquel momento los finqueros utilizaban pues sus tierras para ganado, etcétera, y ya más reciente la expansión de los monocultivos de caña de palma africana, incluso cultivos de caña de azúcar. Recordemos que también se da el desplazamiento de personas en el área del Polochic, que es muy cerca, el valle del Polochic, digamos, incluye por supuesto a Panzós. Y más reciente se da esto. Así que el reclamo, la demanda por el reclamo de la tierra no ha cesado en el territorio quechí. Miles de familias quechís continúan sin tierra hoy día, mientras los finqueros y terratenientes en la zona continúan, por supuesto, acaparando las tierras que históricamente pertenecían a este pueblo. Podemos apreciar incluso en imágenes distintos defensores que ya más recientemente, buscando la reivindicación de la memoria y buscando, por supuesto, honrar a los pueblos y a los antepasados, han continuado con la defensa de la tierra y la defensa de los derechos. Lamentablemente han sido criminalizados, perseguidos, enjuiciados debido a esta acción a favor del reclamo de derechos. Nakwani mayahak maski biru ni geshjaqe utsor li mayahak rek alek reli aun geshbani auli. Aprovechamos también este espacio para rendir homenaje pues a quien fuera Adelina Caal, más conocida como Mamá Maquín, quien fue, como lo hemos mencionado, una lideresa maya quechí que estuvo liderando en su momento a cientos de familias, ¿verdad? Ella nació en Panzós en el año 1915 y vivía en la finca La Soledad del Panzós. Tenía 63 años cuando ella era dirigente y lideresa y participó en la caminata que demandaba el derecho a la tierra. Mamá Maquín, por supuesto, creció en condiciones difíciles como la mayoría de mujeres en aquel entonces, ¿verdad? Pues recordemos, estamos hablando de finales de los años 70, donde la represión, incluso la discriminación contra los pueblos mayas todavía era aún más grave. Ella no solo organizaba su comunidad, sino también era una figura importante que luchaba por el bien del territorio, en todo el territorio o en el área, en el valle del Polochic. Debido a su liderazgo, aquel 29 de mayo de 1978, pues Mamá Maquín era una de las lideresas que se encontraban al frente de aquella manifestación que, como insistimos, reclamaba el derecho y el acceso a la tierra para el pueblo quechí, que desde hacía varios años venía reclamando esto y que lamentablemente fue asesinada junto a decenas de personas que se encontraban en el lugar. El país de Guatemala o internacional, también fueron como 1 millón de desplazamiento forzoso y 100,000 refugiados que fueron a vivir en otros países. Makahona di Israel por pero todavía to sinjal sikbal sinjal sebal ciu di cara
pero kakini chukwa shintao, pero limas ni como ni kashintao lintie uti kawachini kashintao, pero marcha raka saber. Pero en cambio chukwa shintao, pero pancho se kwayos ko chakriba. Ni nara sumsukiri ke shi sumu piru ke chiru le kwayos ko tala kwari kashintao. Tikakina sama turi cara dinak tagwan justicia shmene ucharu shbalore diraskisin uthana testokirish. نقطعما تشيلولي تشقرا نقصيدا خيريش تشيكوان تشق رقلي باتين تشيكوان تشق خوستيس لنتي ماري اري غواتيمالا نقتشيرا خيريش ليلو نحنا هو ما تسقال راه هان تشيك نكي نمتاري نكي تشالسا نحتيل تناميت ارين زقا تناميت غواتيمالا لا اوجو كوتشي كاناك سانباي أود سشكوا نحماك أشك لنا لله نأخذ جوكش ما يمكن لله نأخذ تقول ولا رجع. نحن هلا كيشكو تانكي كقريلال نراها نكويك أود نتشالين جا شريك تانكي. أران رانا خيك على أو نشكك أولي ريلال تجمعك أشجارال تجريش نأخذ. كمزيم إلى قاوليت كمزيم إلى قتي مرقيت إن نقبل نراو نقيك أنا نهولك شكوتانكي لي ماي وانكوشرو لي ماي شكوتانكي لي راش كيب عرش لقالي نقبخرخ نقبانو مانك برو دي لقال ماك قال نجيش بانو تقيت أنا جيك إيش لقالي قناع قجيك واجق نفتر. Por eso para nosotros la conmemoración de la masacre de Panzós es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de resistencia. Unimos nuestra voz para decir presente en la conmemoración de la masacre de Panzós, el cual nosotros como sus nietos seguimos en pie de lucha. No solo los indígenas, es tiempo que nos unamos con los hermanos ladinos, con los hermanos mestizos, porque nos referimos a una Guatemala, porque este es nuestro hogar. Entonces lo tenemos que defender a toda costa. Es una minoría que está afectando a Guatemala. Es una minoría, pero son poderosos. Son grandes delincuentes y son grandes corruptos. La masacre de Panzós, uno de los hechos atroces más fuertes y más terribles en la historia de nuestro país. De las guerras que han vivido a estas personas, a estas familias que han tenido las tierras históricamente, aún así continúan clamando que sean devuelto esas tierras. ¿Verdad? Lamentablemente la situación del acceso a la tierra para el pueblo quechí y para la mayoría de pueblos indígenas en Guatemala todavía continúa siendo un reto, ¿verdad? El acceso a tierra continúa siendo sin duda una de las principales problemáticas y pues recordamos y traemos a la memoria hoy desde las cámaras y los micrófonos de TV Ishimuleo, el canal de los pueblos, por supuesto, conmemorando y trayendo a la memoria a aquellas personas que dieron su vida por defender su pueblo, que dieron su vida por reclamar su derecho a la tierra, ¿verdad? Aquel día se recuerda que dejó como saldo la masacre ocurrida y la cual es responsabilidad del ejército de Guatemala y por supuesto del entonces presidente Shell Laugerud García, quien era el que estaba a cargo y que es el responsable al final de esta masacre. Dejó como saldo 53 personas fallecidas y 47 heridos. Lamentablemente muchos de los cuerpos de las personas fallecidas fueron enterradas en fosas comunes y también posterior al día de la masacre recuerdan varios sobrevivientes y varios testigos que se vio a lo largo del río Polochic muchos cuerpos flotando y pues en este producto de esta terrible historia
de la masacre de Panzós. Así que sea pues este espacio que le hemos dedicado desde TV Ishimuleu, el canal de los pueblos, un pequeño homenaje también a las víctimas sobrevivientes de aquella masacre que sin duda es uno de las etapas y los episodios más tristes de nuestra historia. חבל בייס תאוסים כלאבי בצם כתחיץ פעוות שתשיחת כשקה בשלי חי פרי חיבוש כתמל ביפרי תיכון תתיריקות זה פתחך כך כתחך ולכם חי כי אסוליך אוך בשנה ביקינה ביס סק סק דיס סק דבייס בול בוטי חוד שאוון צקין תעשי כחריץ עלם זום זום רוגע חוצות תוכית חוד כפן רוס מלאבי אך שכחה לא בריאוות חוך מחיצ'ה וצ'ישים חד חד אחם חומקש Bien, amigas, amigos, continuamos en este programa del día de hoy, lunes 29 de mayo, también en Waki Bats, en nuestra edición número 35 de este programa mañanero, en donde compartimos noticias, análisis, información de contexto de nuestros pueblos y por supuesto también de la memoria de nuestra nación. Nos acompaña Tsutukan con esta interpretación Ishimuleu. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, lunes 29 de mayo, ya casi terminando el quinto mes del año, y vamos a hablar de otro hecho histórico que pasó hace un par de días. De hecho creo que es el pasado jueves 25 que sucedió. Vamos a hablar por supuesto del Serranazo. Sin duda algunas de las personas que puedan ver este programa, ya sea en vivo o a través de las distintas plataformas, algunas podrán recordar este hecho histórico político en el país, y pues también habrán otras que no habían nacido y que pues no conocen esta parte de la historia. Pero para estar un poco en contexto vamos a regresar un poco en la historia y vamos a ver de qué se trataba esto del Serranazo. Vamos a compartirles también un video para que ustedes puedan conocer de qué se trataba esto. Quiero declarar a ustedes y por su medio al mundo entero que no he renunciado a la presidencia de la República como fue dicho. Fui obligado a dejar la presidencia por un golpe de una pequeña cúpula militar. Esto aclara mi situación de que no he renunciado ni puedo ser depuesto por ningún medio legal. Nadie manda en Guatemala. Los políticos hacen conciliábulos en lugares secretos. Los militares se dedican a la intriga y no quieren ceder el poder. Ambos echaron a Jorge Serrano, el autor del fujigolpe. Pero la solución parece ser un verdadero galimatías, y mientras tanto el pueblo está solo y espera, y además tiene pronósticos terribles. La mayoría de la población guatemalteca tiene temor, y tiene temor de que sea reprimida. Y hablan, rumores corren de guerra civil. Para tanto puede ser. Podría llegarse a un
un problema de esa naturaleza. Digamos, no sabemos quién nos gobierna en este momento, ¿verdad? No sabemos. Porque dicen que es Espina y dicen que es el general García, no sé, hasta aquí en este momento, no sé. Aquí vive Gustavo Adolfo Espina Salguero, el hombre elegido por el ejército para suceder al dictador civil Jorge Serrano Elías. Las radios oficiales dicen que es presidente, pero anoche no pudo jurar porque en el Congreso solo hubo 44 diputados y necesitaba 59 para ser consagrado presidente. Aquí está recibiendo al cuerpo diplomático durante toda la jornada, pero nunca un hombre tuvo un poder tan limitado, nunca nadie se sintió tan solo, tan inútil. Ignora la situación del país porque no se entiende que quién gobierna y quién no gobierna. Como ciudadana, ¿cómo lo vive usted esto? Pues difícilmente es un descontrol porque en Guatemala no tenemos ninguna protección de autoridades ni de nada. En el Congreso no hay nadie. La propuesta del ejército fue bloqueada por los diputados. La complicada jugada política del contragolpe que desplazó a Serrano dice que los diputados deben elegir a Espina, pero que el Congreso debe depurarse y echar a los políticos corruptos del Congreso. La cosa parece imposible de hacer. Mientras tanto, el verdadero poder descansa en el ministro de Defensa, el general José García Samayoa. Él es quien controló el Estado Mayor Presidencial, una guardia militar pretoriana que llevaba hasta la agenda de Serrano. En suma, una cuña del ejército en el poder real del país. Hoy hay prevista otra marcha popular que mezcla sindicatos, estudiantes y dirigentes políticos y de los derechos humanos. También en pocos minutos dará una conferencia de prensa al ejército. Adivinen quién será el vocero. Claro, el general Samayoa. Y mañana, dicen, los sindicatos convocarán a un paro general. Pero lo que seguramente seguirá igual mañana es el estado de anarquía en el que se debate Guatemala. Estábamos observando algunas imágenes de archivo histórico de algunos medios de comunicación que en aquel entonces pues obviamente nos presentaban esta situación que se estaba dando justamente en los días posteriores al 25 de mayo del año 1993 en este evento conocido como el Serranazo. El Serranazo fue el intento del entonces presidente Jorge Serrano Elías, quien había llegado al poder con muy poco respaldo popular, había llegado al poder, había hecho una campaña exitosa, particularmente mediática, recuerdo, ¿verdad? Eran las primeras campañas donde se utilizaban jingles bastante atractivos, digamos, para llamar la atención de los votantes. Así que Serrano Elías había sorprendido, también era un outsider. Claro, Serrano Elías había sido funcionario de Efraín Ríos Montt mientras duró su gobierno de facto. Era una persona que estaba, por supuesto, vinculada al mundo político, pero en la campaña de ese año donde fue electo, pues resultó siendo una sorpresa su llegada a la presidencia. Eso hizo que llegara a la presidencia, pero con muy poco apoyo en el Congreso de la República. Entonces Serrano tenía que gobernar haciendo alianzas, haciendo muchos acuerdos con los partidos políticos, y obviamente esta situación de tener que negociar con distintas facciones fue lo que podríamos inferir, fue lo que lo llevó a tomar esta decisión de anular las Cortes, cerrar el Congreso de la República y autonombrarse pues prácticamente como un dictador. O sea, él se da un autogolpe y él se instala automáticamente como el presidente único, ¿verdad? Disolviendo Cortes y disolviendo Congreso de la República. Esto estamos hablando de que está anulando dos de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Los tres poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y Serrano aquel 25 de mayo sorprende con esta acción, anulando dos de los tres poderes del Estado, autonombrándose pues prácticamente ya como un dictador. Entonces, estas son parte de las memorias y la lucha histórica que tenemos en nuestro país también, ¿verdad? Y que estamos recuperando y trayendo a la memoria para que ustedes lo conozcan. El ingeniero Jorge Serrano recibe el poder de manos del licenciado Vinicio Cerezo
en medio de un generalizado descontento popular. Yo, Jorge Antonio Serrano Elías, juro desempeñar con patriotismo el cargo de presidente constitucional de la República, para el cual he sido legítima, popular y democráticamente electo. Juro fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala. He acordado al mismo tiempo, tomando una responsabilidad histórica ante la nación, restringir las garantías, al mismo tiempo que he acordado disolver el Congreso de la República, cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y cambiar los procuradores de la nación. Recibido el Ejército de Guatemala, acatando la petición de la Corte de Constitucionalidad y el sentimiento popular para que se mantenga la plena vigencia de la Constitución, publicar y ejecutar la sentencia emitida por dicho alto tribunal el 25 de mayo de 1993. El presidente de la República, ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías, optó por abandonar el cargo. Bien, traemos, como decimos, a la memoria pues parte de esta historia de nuestro país, el autogolpe de Serrano Elías disolviendo Corte Suprema de Justicia, Congreso, Corte de Constitucionalidad y llamando supuestamente a una nueva elección aquel 25 de mayo ya de 1993. Los días posteriores, que son como los días que estamos viviendo justamente ahora, hubo demasiada inestabilidad en el país. Vimos escenas en donde sacaban a Serrano ahí en el Callejón Manchén, si no recuerdo mal que se llama este callejón que tiene casa presidencial. Y pues bueno, era retirado de la presidencia. Vimos como algunas declaraciones de gente que estaba en ese momento no sabían exactamente quién gobernaba en el país. Decían, ¿verdad?, que había como mucha duda de quién estaba gobernando, si era Espina, si era Serrano, etcétera. Y bueno, finalmente, después de varios días de inestabilidad, me parece que son 12 días, 7 días después del golpe, Jorge Serrano Elías sale del país huyendo hacia Panamá, donde actualmente vive. Desde que salió al exilio, se instaló en Panamá, en donde pues muchos dicen que a raíz de la corrupción y del robo que hubo del erario público, pues él logra consolidar un capital, y allá en Panamá es incluso un empresario exitoso, digamos, que en el sector inmobiliario, dueño de equipos de fútbol, apostador, y en años recientes o en años pasados incluso estuvo mucho más activo Jorge Serrano Elías, emitiendo opiniones, sacando algunos programas, algunos videos, tratando de mantenerse vigente y de tener alguna opinión sobre la vida nacional. Lo que es cierto es que desde el año 1993, días después de que pues se retomara el orden constitucional, Serrano Elías abandonó el país y desde esa época no está nunca más. Al concluir este periodo, pues se nombra como presidente de transición a Ramiro de León Carpio, que entonces fungía como procurador de los derechos humanos, y bueno, el Congreso de la República decide nombrarlo a él por su papel de ombudsman o digamos magistrado de conciencia, y que sea él el que permita hacer la transición de los pocos meses que quedaban para concluir este periodo. Se llama nuevas elecciones y bueno, de ahí en adelante la historia ya es distinta, ¿verdad? Hay un periodo ahí corto con un nuevo
un nuevo gobierno, y de ahí en adelante ya la historia empieza a cambiar. Pero bueno, traemos a la memoria, como les decíamos, esta información, o un último dato curioso del Serranazo, de hecho, ¿verdad? Además de limitar garantías constitucionales, de reunión, de organización, etcétera, también la libertad de prensa fue cortada por Serrano en aquel entonces. Y llama la atención, es una particularidad de este momento en la historia, que en aquella fecha, vamos a ver si lo encontramos, porque puede ser interesante mostrarlo. En aquel momento, una de las imágenes más icónicas, digamos, es justamente la portada de Siglo XXI. Pasa a la historia como una acción bastante, aquí la encontramos, vamos a ver si se las logramos compartir para que conozcamos. Como digo, llama la atención debido a que José Rubén Zamora, periodista que está siendo criminalizado y de quien pues comentaremos algo en un momento, era el director de Siglo XXI, era fundador, director de Siglo XXI, y a pesar de las limitaciones que hubieron en tema de libertad de expresión, muchos medios de comunicación se atrevieron a sacar sus ediciones impresas, y pues un hecho histórico es justamente esta portada de Siglo XXI, el diario Siglo XXI, que en ese momento dirigía José Rubén Zamora, y pues llamó la atención justamente esto, ¿verdad? El diario Siglo XXI tituló su portada Siglo XIV, y toda la portada de ese día al día siguiente salió en negro. Esta era pues un acto de rechazo, de protesta del medio de comunicación Siglo XXI, haciendo alusión, por supuesto, regresando al siglo XIV, ¿verdad? En donde las monarquías, el autoritarismo, la imposición era más común, era haciendo referencia a eso, y pues pasa a la historia como una portada icónica ya en la historia del periodismo, ¿verdad? A partir de eso, por supuesto, ya José Rubén Zamora en otros medios de comunicación nos empezó a compartir este tipo de portadas que sin necesidad de agregar un texto, sin necesidad de colocar nada más, trasladan un mensaje contundente de la realidad del país. Así que bueno, traemos, como decimos, a la memoria esto que sucedió ya hace varios años, aquel 25 de mayo de 1993, y que por estos días obviamente el país seguía convulso y en una gran inestabilidad. Así que bueno, para recoger la memoria de nuestros pueblos y la memoria de nuestro país, por supuesto, compartimos esta información que pueda ser útil, ya sea para quienes recuerdan el evento o para nuevas generaciones que tal vez no lo recuerdan, pero que es importante que mantengamos viva la memoria de donde venimos. Desde ese momento, obviamente, ya vienen estas prácticas de autoritarismo en la política tradicional del país. Bien, dejamos por acá el tema del Serranazo, el autogolpe de Serrano Elías y esta parte en la historia de nuestro país. Continuamos con nuestro programa y vamos a ir haciendo una transición ya hacia los siguientes temas que vamos a comentar. Harimaya ben dinamit, die Asha, die Getzi, die Gebische, Lerka, Winter, Fitu,
Continuamos con nuestro programa de este lunes 29 de mayo en nuestra edición número 35 de El Mañanero. Por supuesto, compartiendo información para ustedes de distintos temas de interés nacional, pero sobre todo desde una perspectiva y una lógica de los pueblos, ¿verdad? Estamos compartimos ahora, estamos compartiendo en pantalla la situación que va a enfrentar la compañera Nancy Cinto. Ella, recordarán ustedes, es una activista que estuvo vinculada a las manifestaciones de finales de noviembre del año 21, en el que se le acusa por depredación de bienes públicos, si no estoy mal, ¿verdad? Aparentemente el caso de Nancy Cinto no se ha logrado detener y podría enfrentar juicio luego que la Corte de Constitucionalidad suspendiera un recurso que se había dado a su favor, ¿verdad? Al suspender este recurso, se mantiene la decisión entonces de enviar a Nancy Chirí Cinto a juicio por el delito de depredación de bienes culturales. Su abogado defensor aseguró que la jueza busca criminalizar el derecho a manifestar que tiene la ciudadanía y con ella buscan un castigo ejemplar. En este caso, el Ministerio Público, al frente de Consuelo Porras, busca crear castigos ejemplares para evitar que la ciudadanía ejerza sus derechos. Esta es la situación, pues, que lamentablemente está enfrentando la activista de derechos humanos Nancy Cinto, quien aparentemente irá a juicio. Otro de los temas para estar en actualidad es que continuará en esta semana y ya llega a su final el caso del periodista José Rubén Zamora. Ya el día de mañana se retoman las audiencias, me parece que va a la fase de conclusiones. Cada uno de los abogados va a la fase de conclusiones y esperamos que en los próximos días estemos viendo ya la sentencia o la resolución del juzgado que tiene a su cargo el caso del periodista José Rubén Zamora. Recordemos que el periodista se ha quedado sin sus abogados por más ya de 6, 7, 8, ya no sabemos ni cuántas ocasiones se ha quedado sin abogados, ha tenido que concluir con abogados de la defensa pública, personas que ni conocen su caso, etcétera. Un abandono total para este periodista. De hecho, pues lo comentaba yo hace un par de días que me parece impresionante cómo tanta gente que estuvo siendo acompañada o que tuvo incluso, me imagino, beneficios de las publicaciones de José Rubén Zamora a través del periódico y que hoy día le dan la espalda. No puedo yo creer que entre todas estas personas, columnistas de opinión, empresas, gente que se vio beneficiada con sus publicaciones, etcétera, no pudieron reunir, hacer una cooperacha para reunir dinero y ponerle un abogado eficiente a José Rubén Zamora. Es triste que todas aquellas gentes que se vieron apoyadas o beneficiadas por el trabajo periodístico de José Rubén Zamora o que tenían un nivel de amistad con él no hayan podido para nada organizarse y pagarle un abogado que pudiera defender de mejor forma al periodista José Rubén Zamora, a quien hemos visto también cómo se ha ido deteriorando su estado de salud y tal vez podríamos decir incluso anímicamente, dada pues las condiciones en la que lo tienen, ¿verdad? Así que, bueno, es lamentable, pero es la realidad de este país también, ¿verdad?
Así que son temas que están en el ambiente y los cuales, por supuesto, lamentamos mucho en algunos casos particulares. Como lo decimos, es triste que gente que ha aportado desde distintas lógicas llega al día en que están totalmente abandonadas por quienes supuestamente son sus aliadas o aliados, ¿verdad? Pero es una realidad quizá que a todos nos toca enfrentar algún día como parte de lo que toca vivir en este país, ¿verdad? Bien, vamos ya a ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Hemos estado hablando de algunos temas, sobre todo conmemorativos, temas que esperamos sean de interés para ustedes en el país sobre lo que está sucediendo en este momento a nivel nacional y con los pueblos. Vamos a hablar un poquito del tema electoral antes ya de irnos retirando de esta emisión del día de hoy, lunes 29 de mayo. Bueno, ¿qué está sucediendo en tema electoral? Empecemos con, finalmente queda por fuera Pineda, ¿verdad? El candidato Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana llega a su fin su candidatura. Ya la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema denegó los amparos y la Corte de Constitucionalidad también ya opinó, así que prácticamente queda por fuera la candidatura de Carlos Pineda, quien incluso hasta hace 15 días o unas semanas lideraba las encuestas de opinión que algunos medios o centros de investigación pues han presentado, y esto deja por fuera finalmente esta candidatura y cambia la lógica electoral nuevamente, ¿verdad? Este es sin duda el proceso electoral más atípico, en donde una buena cantidad de candidaturas importantes, ¿verdad? Han quedado por fuera, y lo que se lamenta de esto, por supuesto, es el derecho que se es negado a las personas que quieren participar o votar por alguna de estas candidaturas. Así que ha quedado por fuera Carlos Pineda, y eso pues ha traído un nuevo escenario electoral, ¿verdad? Ahí sí que no lo esperábamos, pero queda por fuera Pineda, y la Corte también confirmó que queda por fuera Arzú. Bueno, Pineda, no solo Pineda y casi 1000 o más de 1000 candidaturas de este partido político. Y queda por fuera finalmente Arzú, ya no hay ningún recurso al que pueda apelar, y ya quedaron también por fuera el binomio presidencial del MLP y la candidatura de Aldo Dávila, entre otras que han sido rechazadas, pero hablamos de las candidaturas que más son de interés para nuestra lógica y cobertura periodística. Continúa la batalla legal entre la UNE y el partido Voz. Ahora ha habido una acción, un recurso que ha iniciado el partido UNE en contra del partido Voz, justamente señalando falsificación de firmas en actos que ellos tuvieron de sus asambleas y procesos internos. Es posible que este recurso avance en las condiciones en las que el Tribunal Supremo Electoral o las Cortes están actuando en función de la oposición política. Es posible que estos recursos avancen. La UNE acusa al partido Voz de firmas falsas, de falsificar firmas, lo cual pareciera ser un caso similar al de Prosperidad Ciudadana, irregularidades en sus asambleas, lo cual podría traer abajo estas asambleas de designación de candidaturas, y podría estar en riesgo entonces la designación de Manuel Villacorta como presidenciable del partido Voz, incluso otras candidaturas de este partido. Esto es en cuanto al partido Voz. Y en cuanto a la UNE, pues hay también un recurso que se ha iniciado, ¿verdad? Ya en las Cortes. Creo que curiosamente es el partido Voz el que inicia este proceso contra la UNE. Entonces vemos pues que el conflicto que originó la división de la UNE y que dio paso al nacimiento del partido Voz, que son dos fracciones que eran internas de la UNE, pues continúa. Y la UNE va en contra de Voz, Voz va en contra de la UNE.
A la UNE le han iniciado ya un proceso debido a este video que apareció recientemente de una empresa mexicana que hace contenido, digamos, como, no sé cómo catalogarlo, pero contenido para medios de comunicación. Una empresa que se llama Badaboom, que sacó un video que pareciera publicidad pagada de parte del partido UNE hacia esta empresa mexicana, tratando pues de dar una opinión sobre el país desde fuera, lo cual ha sido considerado pues no solo antiético por el tipo y la forma en cómo se presentó la información, sino que ilegal, ¿verdad? Si es una empresa a la que se le está pagando y no está, ni siquiera es una empresa guatemalteca, no está registrada ante el tribunal como un medio que va a difundir publicidad, etcétera, etcétera. Entonces hay ya una acción legal en contra de la UNE justamente para sancionarla debido a este video. Entonces la judicialización del proceso electoral sigue en marcha, también la crítica hacia el proceso electoral desde las distintas misiones de observación. Por cierto, se ha instalado en Guatemala ya la misión de observación de la OEA, la misión de la observación de la Unión Europea. Entendemos que también la Embajada de Estados Unidos tiene un equipo de observación electoral y las distintas misiones de observación que hay en el país. Curioso de este proceso electoral, hay como 4 o 5 misiones de observación electoral, que sin duda estuvo bonita la gestión de proyectos y de financiamientos para darle continuidad al proceso electoral, ¿verdad? Porque no creo que lo hagan de otra forma. Bueno, un último tema que vale la pena destacar también es el hecho de que la Junta Electoral del Distrito Central, o sea, el municipio de Guatemala, va a hacer su juramentación, curioso, en la iglesia Casa de Dios. Y la iglesia Casa de Dios es la iglesia de Cash Luna. Cash Luna es señalado de ser parte del equipo de lavadores de dinero, digamos, parte de la gente que lavaba dinero para Marjorie Chacón, la narcotraficante famosa conocida acá. También fue la iglesia Casa de Dios la que recibió el asta de la bandera gigante que Roxana Valdetti mandó a construir con parte del erario público que se robaban en aquel entonces y que la vendían como la bandera más grande de Centroamérica y el asta más grande de Centroamérica. Así que curioso que un ente que debe ser apolítico y no confesional como cualquier institución pública realice un acto público del proceso electoral en una iglesia. Esto de verdad debería de poner las alarmas en alto, pero ya en este proceso electoral nada sorprende, ¿verdad? Nada sorprende. Así que pareciera que el fraude electoral y lo que están preparando va en marcha. Lo último que vamos a hablar del proceso electoral son estas imágenes que vamos a compartir ustedes. Este es un informe de las redes sociales. Recordemos que en este proceso electoral las redes sociales están jugando un papel, digamos, fundamental. Le está dando bastante dinamismo al proceso electoral. Los candidatos y candidatas utilizan las redes sociales justamente para posicionarse de mejor forma entre el público. Hay mucha interacción, hay mucha gente que trabaja obviamente desde esto de las redes sociales y que monitorean las redes sociales porque consideran que esto, pues no solo que lo consideren, es que es una realidad, esto genera corrientes de opinión, ¿verdad? Aquí en materia de comunicación y análisis de comunicación lo que estamos viendo es cómo medios de comunicación, las acciones de la campaña y la interacción en redes sociales puede ir modulando la opinión pública y esto influyendo en el resultado electoral o en el comportamiento de voto que se pueda dar el próximo 25 de junio. Así que vamos rapidito a darle lectura a algunos de los datos que nos comparte la misión de observación electoral, la MOEGT, que hacen un monitoreo del comportamiento y del ritmo de publicaciones y reacciones en redes sociales. Y que esto, pues, en cierta forma buscan con esto reflejar cómo se da el interés, digamos, de la ciudadanía. Este es un reporte
que nos plantea cómo en la última semana fueron creciendo mucho las menciones y las interacciones en torno al Tribunal Supremo Electoral. Este monitoreo, vamos a ver, este monitoreo es del 16 al 23 de mayo y durante ese periodo de tiempo subieron en 147% las menciones respecto al Tribunal Supremo Electoral para llegar a 6.800 menciones, y la interacción sobre las publicaciones que se hicieron respecto al tribunal pues alcanzaron cerca de los 367,000 interacciones. Estos son algunos de los datos que nos refleja este monitoreo que realiza la Asociación Doces dentro del marco de la misión de observación electoral. ¿Cuál es el sentimiento que hay sobre las opiniones que se reflejan respecto al tribunal? Bueno, pues pareciera estar dividido. La mitad son negativas, la mitad son neutrales, digamos. Positivas no hay, ¿verdad? Pero son negativas la mitad y la mitad son neutrales. Recordemos que el tribunal ha sido altamente cuestionado por todas sus actuaciones, pero que es en esta semana que se conoció la suspensión de la candidatura de Carlos Pineda, y Carlos Pineda era quizá el candidato que tenía una estrategia mucho más avanzada en redes sociales. Entonces estas opiniones emitidas en torno a el Tribunal Supremo Electoral pueden ser influidas por pues los simpatizantes o la gente de Carlos Pineda que podría estar comentando al respecto. El siguiente dato son los share, ponen aquí, es raro esto de, no sé por qué no ponen en español, pero bueno, las compartidas o las veces que las publicaciones de algún un candidato presidencial son compartidas. Vamos a ver si se puede agrandar un poco la imagen para poder visualizarla mejor en pantalla. Bien, cerca del 60% de todas las reacciones que hay en redes sociales las acaparan 3 candidaturas. Prácticamente Suri Ríos, Carlos Pineda y Sandra Torres capturan el 60% de las reacciones, veces que es compartida o que tiene algún nivel de interacción, cualquier publicación que hay en redes sociales. Ustedes pueden ver incluso la fuerte presencia de Suri Ríos, que tiene realmente un gran porcentaje de estas reacciones. Plantean aquí que tiene un crecimiento casi de 200% el trabajo de Suri. Entonces vemos cómo la campaña electoral, por eso se llama estrategia electoral, ¿verdad? La campaña va cambiando día a día. Cada día hay un factor nuevo, un factor distinto, y los equipos de estrategia, el comando de campaña tiene que ir tomando decisiones en función de estos ritmos que trae la campaña. Entonces, ante la salida de Pineda, obviamente los equipos de comunicación tuvieron que reforzar parte del contenido que ellos estaban produciendo para pues generar mayor simpatía hacia sus candidaturas. El resto, un 24% del total de interacción que se genera en redes sociales lo concentra Manuel Villacorta con un 7%, Edmond Mulet con un 5% y Bernardo Arévalo con un 5,3%. Quienes también están creciendo en todo este tema de las redes sociales. Veamos. Y bueno, las 2 redes sociales que más están siendo utilizadas en el contexto de la campaña electoral son el TikTok y el Facebook. El TikTok como la red social, digamos, de mayor crecimiento, de mayor uso entre la juventud particularmente, y el Facebook, que es la red social que se mantiene vigente y con mayor uso, sobre todo en poblaciones fuera de las urbes, digamos, ¿no? Sí, claramente todavía hay mucha presencia, pero sobre todo el Facebook continúa siendo importante en comunidades rurales o en municipios, digamos, más alejados de los centros urbanos más fuertes. Así que, bueno, ¿qué pasó en esta semana? Quien mejor aprovechó las interacciones en el TikTok fue Edmond Mulet, y aunque ya no se encontraba o aunque está quedando por fuera del proceso electoral, Carlos Pineda también aparece posicionado bien en el TikTok. En un tercer lugar, Bernardo Arévalo, luego está Milka Rivera, Sandra Torres,
y pues vemos a una Suri Ríos hasta el final, ¿verdad? Así que vemos cómo el TikTok está siendo bastante bien aprovechado por Edmond Mulet, que entendemos que algunas encuestas ya lo posicionan como el candidato que va a aprovechar o a capturar la mayoría de votos que deja en el aire la salida de Carlos Pineda. Y finalmente, pues, las interacciones de los candidatos en Facebook. En Facebook, sin duda, Carlos Pineda es, pues, como que domina el escenario y tiene la mayor parte de interacciones de parte del público. Y en un segundo puesto está Sandra Torres, para luego seguirle Suri, Manuel Villacorta, Edmond Mulet, entre otros, ¿verdad? Así que esto es parte de la información que el MOE nos comparte. La salida de Carlos Pineda del proceso electoral sin duda le da un matiz diferente ya al proceso electoral en sí mismo. Y como lo mencionaba hace un rato, pues obviamente la estrategia electoral depende. Los comandos de campaña tienen en los próximos 20 días, 25 días, quizá el trabajo más fundamental de todo el proceso que han traído. Va a ser fundamental todos los pasos que hagan en materia de comunicación, los videos, los mensajes, la interacción con el público. Por supuesto, su trabajo de base y territorial va a ser fundamental de cara a lo que andan buscando, que es ganar las elecciones. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos días. Sin duda va a ser un cierre de campaña bastante intenso y bueno, ojalá que veamos un poquito más de propuesta y menos show y menos circo en estos días que quedan del proceso electoral. Sacaputeca, Zipaca, Pense, Uspanteca, Quechiguishil, Aguacateca, Petiteca, Mamochu, Mocho, Jacalteca, Acateca, Cajopal, Chuj, Tojola, Patzel, Tal, Tzotzil, Chotal, Chorti, Cholmo, Pan, Itzal, Chorti, La Candona, Yucateca, Chicomo, Solteca, La Huasteca. Bien, amigas, amigos, vamos ya llegando al final de nuestra emisión número 35 del programa El Mañanero. No sin antes enviar, por supuesto, un caluroso saludo a las compañeras, sobre todo porque la mayoría son mujeres, de la librería El Pensativo. La librería Pensativo está cumpliendo 36 años de trabajo editorial. Así que, por supuesto, un homenaje y todo lo mejor para la librería El Pensativo, que ha venido durante los últimos años aportando al trabajo editorial en Guatemala y publicando, por supuesto, títulos muy valiosos para la sociedad. Así que librería El Pensativo, radicada en Antigua Guatemala, integrado particularmente por mujeres diversas que han mantenido esto. Así que, bien, no nos queríamos ir sin saludar y felicitarlas. Realmente mantener un proyecto editorial en un país en donde la gente no lee o donde la pobreza es tan grande que no podemos invertir en comprarnos libros es una hazaña titánica y que merece, por supuesto, nuestro respeto. Así que, bueno, amigas, amigos, vamos ya terminando nuestro programa del día de hoy.
nuestro programa El Mañanero y nos vamos a despedir ya para que podamos continuar con nuestra agenda de actividades del día. Gracias a todas y todos por estar en sintonía de TV Ishimuleo, el canal de los pueblos, y pues estén atentas y atentos, estaremos a lo largo de la semana dando cobertura a distintos temas de interés nacional para poder continuar pues informando, brindando este servicio de informar a la ciudadanía en Guatemala. Nos despedimos con esto que se llama Somos Indio, de una agrupación conocida como Kusha. Vamos a cambiar un poquito nuestro ritmo de música, pero nos despedimos con esto que es parte de los estrenos recientes que agrupaciones musicales en Guatemala han traído.